Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 13. Estamos en los versículos 5, 6, 7 de este capítulo 13, primer libro de Samuel. Es interesante lo que se nos presenta aquí. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Tenían 3.000 carros, 6.000 guerreros y una tropa numerosa como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas al este de Bet-Aben. Al verse en un grave aprieto porque estaban cercados, los hombres de Israel fueron a esconderse en las cuevas, entre los matorrales, en las peñas, en los huecos y en las cisternas. Y algunos hebreos cruzaron el Jordán hacia el país de Gad y de Galaad. Bueno, entonces fíjense, queridos amigos, aquí estábamos presentando toda la situación, la rebelión contra los filisteos. Se le había presentado primero a Jonatán, ¿verdad?, el hijo de Saúl, con todas las ganas, con todas las fuerzas, la potencia, juventud. Recuerden que dentro de la dinastía Jonatán tendría que ser quien llevase el reino de Israel con la muerte de su padre. Todavía Saúl está comenzando recién, ya por un amónico, ¿verdad? Pero cómo ya se le va preparando, se va diciendo que Saúl entonces tiene valor y comienza porque Jonatán dice derrotó al destacamento filisteo apostado en Gebá y los filisteos se enteraron. Bueno, aquí comienza este arrojo que tiene el hijo de Saúl, es decir, Jonatán. ¿Por qué? Porque más adelante después nos daremos cuenta que Jonatán, a pesar de que le correspondía a él el reino, él siempre como que en esa amistad que tenía con David, prefería que David fuese el rey. Entonces aquí ya vamos viendo y vamos diciendo, no es entonces que Jonatán no servía para nada, que no tenía carácter de guerrero, no, al contrario. Aquí por lo menos en este versículo 5 se comienza presentándole a Jonatán y Aleteoi, lo que antes vivían los israelitas era prácticamente una vergüenza, ¿verdad? Porque estaban, dice, subyugados a los filisteos. Y es lo que pasa muchas veces, cuando nosotros vivimos subyugados y muchos se contentan y se acostumbran a esa esclavitud. Sin embargo, Jonatán lo que quiere es la novedad, salir, tenemos que salir, no podemos quedarnos en esta esclavitud. ¿Se dan cuenta si yo que porque te presenta muy bien y te va diciendo muy bien que las cosas no son fáciles, ¿verdad?
No son fáciles en el sentido de que cuando vos estás con tu platita que te está dando, cuando sos planillero, cuando estás entonces en una situación en que vos te estás aprovechando. Son otros los manguruyúes, pero vos le estás prestando ese servicio. Vos le prestás entonces tu propia conciencia, tu propia dignidad, vos le estás dando, le estás prestando. Vos también te estás enriqueciendo ilícitamente, pero al mismo tiempo sos un tembiway de otras personas que roban, que son egoístas, que no miran la comunidad. Estos son los pecados más grandes entonces que clama la Biblia, la voz del pobre, de la gente a Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental. La mía coña de Jaycuar. A mía coña de entonces ya esa pe arañas en duana para peñan de yara las y añade, ¿verdad? Bueno, y desde aquí podemos comprender muy bien cómo entonces Jonatán derrota, se lanza, tiene un arrojo. También habíamos dicho que después, continuando un poco, Saúl, el papá de Jonatán, hace tocar la trompeta por todo el país, que oigan los hebreos, cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado, ¿se dan cuenta? Es decir, toda la victoria, todo ese arrojo de su hijo, Jonatán, ahora entonces Saúl es como que se quiere adueñar, adueña. Bueno, son elementos preliminares para llegar a lo esencial y fundamental, porque después de que Jonatán había levantado el avispero, ¿verdad? A levantarse el avispero, ahora comienza esta gente a moverse, se reunieron los filisteos para combatir contra Israel. Tenían 3.000 carros, 6.000 guerreros y una tropa numerosa como la arena que está en la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Avén. Este es el versículo 5, ¿verdad? Los filisteos tampoco se dejan vencer así de una manera rápida, ¿verdad? Porque la fuerza, la civilización con los filisteos era una cosa maravillosa, según la arqueología. Ustedes pueden buscarlo, pueden mirarlo y van a encontrar, no solamente en los estudios que podemos hacer a través de del correo, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? A través de las redes. Bueno, todas estas cosas hoy en día nos ayudan a tener informaciones maravillosas, pero aquí lo que encontramos y lo que nos quiere decir es que se reúnen para combatir contra Israel. Se reúnen para combatir contra. Y esa es entonces la gran equivocación. Pelear contra Israel, que quiere decir fuerza de Dios, es pelear contra Dios mismo. Volvemos enseguida con más. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para
el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen la verdad. Si yo siendo Señor y siendo Maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el último suspiro, sin renunciar a este castigo, condenado por amar, hasta morir, hasta el final, por darle a mi alma libertad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso, 1 Samuel, capítulo 13, ¿verdad? Ahora, después de que Jonatán, con mucha valentía, quien presentar guerra, presentar lucha, no puede ser. ¿Cómo es este mitad? Y aquí este tal Jonatán, estos israelitas van a venir aquí contra nosotros. Y entonces ellos se reúnen, los filisteos se reúnen para combatir contra Israel. Y después te presenta las características. ¿Cuál es la fuerza de este primer mundo en ese tiempo? Tenían 3.000 carros. 3.000 carros tenían
los israelitas. 6.000 guerreros y una tropa numerosa como la arena que está entonces a la orilla del mar. Queridos amigos, esto nos está diciendo con el número exorbitante, la fuerza, lo que ellos tienen como para pelear, para luchar sobre todo contra Israel. Luego subieron, acamparon en Micmas al este de Bet-Aven. Al verse en grave aprieto porque estaban cercados, los hombres de Israel fueron a esconderse, ellos, hoy para o cañeve, ombobú, camisa loma y besan a la gente. Es decir, no son capaces de afrontar, no son capaces de luchar, no son capaces de pelear por su tierra, por su nación, por su comunidad. Vean las famosas cuña y ya de lleva. O las cosas, pese cosas leamos en vez de luchar, tener características, fortaleza, empeño para luchar y vencer las cosas malas. Por lo tanto, los hombres de Israel fueron a esconderse, o cañé, porque llegue. Tienen miedo a la muerte, quiere decir que no están preparados. Y entonces van en las cuevas, entre los matorrales que encontramos, en las peñas, en los huecos y en las cisternas. Y algunos de estos hebreos cruzaron el Jordán hacia el país de Gad. Fueron entonces hacia Galaad también. Entonces, queridos amigos, todas estas características que nosotros estamos viendo nos llaman también a nosotros, ¿verdad?, a tomar y asumir una determinación. Tenemos que ser determinados. Va el ayebotán, va el ya usea moto, va la yawatata hina, va esa va peñan de ya nene no. Va esa bañan de allá baña moñe punutas ya güero guatata peñan de yara ñe engüe. Va y va la ya va cueñan de ella pues más. Y entonces esto lo único que nos están mostrando a nosotros es el hecho de tener miedo. Y pues a cangrejo. Entonces no pueden afrontar. Entonces es muy difícil ponerse en lucha para ganar a esto. Y bueno, aquí entonces vemos que ellos van poco a poco, van entrando. No es fácil, pero van entrando. Van entrando en esta sintonía que Dios les va proponiendo. No siempre es fácil, ¿verdad?, el renunciar a las cosas negativas, el renunciar a la vida misma que nos lleva hacia la perdición. Una vida que es licenciosa, una vida que no es comprometida, una vida que no funciona. En síntesis, upea doy coimba evena, upea opetareita, upepe, omba curei silla, ella que se llama la abuela, remba curei silla arena. La reguapino reguapita estudiata, upea, heiseta tu chamba en, pero ella pone. Dere ya poi allá, vendo ya pomo, ahí ando como, ahí llevan a toy, ahora poner el andere ya po. Entonces, en cuanto a todos estos, hacia el país, ¿verdad?, en que nos encontramos nosotros y que encontramos muchos enemigos de Israel, ellos no por eso se van a quedar, ¿verdad?, sino que al contrario, buscan entender, saber, aquí están los filisteos, atención, tienen mucha fuerza, mucha potencia. Entonces, comienza a organizarse. Algo tenemos que hacer para luchar, defender y fortalecernos. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que todos los días viene a nuestro encuentro.
Yahuerajata, Yaipecuita, Lleva Peñan de Recoe. Hoy leemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los diversos oriundos de Cirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído hablar blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Aquí está el testimonio de uno de los primeros cristianos que ha dado justamente su vida por Cristo. Es el testigo, ¿verdad? Esteban, el primer testigo. En este capítulo 6 se nos presenta, entre comillas, uno de los pecados principales, ¿verdad?, del cristiano. El año de pecado, lleva, sobre todo ante una sociedad que simplemente se mira el ombligo, lleva. O mañana, o bebejina, lleva. La ipunu, ajaupeantes a ellos. Es decir, es muy egoísta, una sociedad que se busca a sí mismo. Shela se plata, shela de cual poder, shela a mandar, she a disfrutarse, she. Y entonces nos olvidamos de los demás. Sin embargo, aquí, queridos hermanos, Esteban es el primero que comienza a predicar una entrega, una generosidad. Es el cambio y es el llamado que está haciendo entonces Esteban a través de esta cercanía de un Cristo que se pone a vivir. ¿Con quién? Y con sus propios hermanos. Pero somos nosotros los primeros testigos. El Cristo que llega a nuestra comunidad llega a través de nosotros. Queridos hermanos, ñandea bella lleva, ñaime podaite imagina para nuestras votaciones. Quiere decir que aquí solamente el que nos va a ayudar a salir de tanta ignorancia, de tanta pobreza, de tanta situación de abandono que tenemos en nuestro país, queridos hermanos, va a ser aquella persona que piensa desde Dios en sus hermanos. Es decir, como Esteban es testimonio, testigo de su presencia para que exista un verdadero cambio. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestro país y sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte, al contemplarte la
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este libro maravilloso de Samuel, capítulo 13, que aquí nos invita, ¿verdad?, a reflexionar que ante el ataque, la lucha, ¿verdad?, que está presentando Israel a través de Jonatán. Ya hemos hablado de Jonatán. A Jonatán no se le está presentando aquí simplemente, ¿verdad?, como una persona derrotada o una persona que quiere ser subyugada. Al contrario, es una persona que quiere levantarse, una persona que no quiere entonces ser esclava. Como en ese momento parece que los filisteos estaban teniendo el poder sobre los israelitas. Entonces comienza la lucha, ¿verdad? De Saúl, que había sido llamado como rey, ahora este es el hijo de Saúl. Es decir, Jonatán presenta la guerra, la situación. Por eso comenzábamos diciendo, los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Es decir, aquí hay un quebrantamiento del orden, de la situación en que se encontraba en ese momento el pueblo, es decir, el pueblo de filisteo. Pero por otra parte, también nosotros decíamos que apenas aquí los filisteos se reúnen para combatir, tenían 3.000 carros, o sea, te cuentan todos los elementos que tenían en ese momento los filisteos, y 6.000 guerreros y una tropa numerosa, como la arena que está a la orilla del mar, o sea, un botuchao ya llevan. Es decir, que tenían la fuerza, es decir, que tenían capacidades para lucha, capacidades entonces para vencer, y entonces nadie se quiere meter contra él. Y eso es lo que le está pasando a Israel, ¿verdad?, cuando se encuentra ante esta situación. Y los filisteos que quieren mostrar ese poderío que tienen contra sus enemigos. Por lo tanto, luego subieron y acamparon a Micmas, al este de Bet-Aben. Al verse en un grave aprieto, porque estaban cercados, los hombres de Israel fueron a esconderse en las cuevas, entre los matorrales, en las peñas, en los huecos y en las cisternas. Y algunos hebreos cruzaron el Jordán hacia el país de Gad y Galad. Bueno, esta partecita lo que nos quiere decir y lo que nos quiere mostrar es la situación, ¿verdad?, en que está el pueblo. Si los hombres ven que los filisteos se están preparando, quiere decir que y esto es lo que quiere decir contra el pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? Ustedes que reciben todo, la gracia de Dios, ante las situaciones de lucha, de empeño. Estos son los momentos en que ustedes tienen que despertarse. Estos son los momentos en que ustedes tienen que entonces ser capaces de luchar y confrontar, ¿verdad? Entonces por eso es que te está diciendo directamente, cuando los hombres de Israel vieron que estaban entonces acorralados, estaban en una situación difícil. Entonces, porque ellos dicen, ellos subieron ¿con qué cosa? 3.000 carros. Tenían también 6.000, dice, guerreros y una tropa numerosa como la arena que está a las orillas del mar.
O sea, esa sensación de que esto es invencible. Y sin embargo sabemos que el autor sagrado cuando va describiendo, y esto es una exageración, más para ese tiempo, una exageración. Esto nunca, ¿verdad?, sucedió de esta manera, pero en fin. Pero esto nos quiere dar a entender que a pesar de que el problema sea una cosa enorme, para Dios nada es imposible. Aquí tenemos que luchar, aquí tenemos que empeñarnos y aquí tenemos que hacer lo nuestro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Diariamente el ejército austriaco, que por esa época dominaba Suiza, molía a palos a los grisones, que eran los habitantes de un cantón suizo ubicado al norte del país, por el solo hecho de ser protestantes. En una ocasión en que la paliza había rebasado los límites, el padre Fray Fidel de Sigmaringa salió en defensa de los calvinistas, detuvo a los militares, curó a los heridos, les dijo a los demás que volvieran en paz a sus casas y les garantizó su seguridad poniendo su vida de por medio. A continuación regañó con tal vehemencia a la sorprendida soldadesca católica que los oficiales lo acusaron ante sus superiores de ser simpatizante del otro bando, el de los protestantes. Así de justo era Marco Ray Rosenberg, de ascendencia española y nacido en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Pues sus piadosos padres se convirtieron en los adalides de la fe católica y con esa firmeza criaron a su hijo, en incontenible amor a Jesucristo e infinita devoción mariana. Así lo educaron. Como era de esperarse, desde pequeño fue vehemente defensor de la justicia y la rectitud moral. Por eso estudió leyes, con la idea de defender a los más pobres, y con honores obtuvo, cuando apenas pasaba de los 25 años, el título de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, algo que ni los abogados más capaces habían logrado. Entusiasmado, abrió su bufete en Alsacia y al poco tiempo, con sobrados méritos, ya era llamado el abogado de los pobres. Pero un día, uno de sus colegas pretendió sobornarlo en un pleito y Marco se sintió tan asqueado que renunció al mundo y luego de repartir toda su fortuna, que era grandecita, la repartió entre los pobres, se presentó en el convento de los capuchinos y chao. En 1612, a los 35 años, una vez terminados sus estudios de teología, Marco Rey fue ordenado sacerdote, adoptó el nombre de Fray Fidel de Sigmaringa y se sometió a las duras reglas capuchinas con humildad, obediencia sin igual y ayunos permanentes. Sus superiores, sabedores de sus dotes, muy pronto lo promovieron a predicador. Afilando su suave pero acerada voz, comenzó su andadura misionera por toda Alemania. Pasó por Austria y luego llegó a Suiza. Todos acudían a sus prédicas y mucho más después de defender a los protestantes de aquellos abusivos militares austriacos. Claro que en la misma proporción que su elocuencia restaba seguidores a Juan Calvino, le sumaba enemigos, pero el padre Fidel de Sigmaringa no se arredraba ante nada. A pie limpio, con un hábito raído y sin más equipaje que un crucifijo y un breviario, seguía recorriendo aldea tras aldea y rescatando ovejas extraviadas. Pues llegó un momento en que la situación se hizo tan insostenible que sus detractores optaron por tenderle una trampa al invitarlo el 14 de abril de 1622 a predicar en el poblado de Sewis,
y aunque sospechó que algo tramaban, San Fidel de Sigmaringa acudió sin miedo a la cita. En medio del sermón, una bala pasó rozando su cabeza. Él con calma bajó del púlpito y, protegido contradictoriamente por un calvinista amigo, el padre Fidel de Sigmaringa salió por una puerta lateral, pero la turba lo alcanzó, lo derribó y uno de ellos le asestó con la espada un mandoble en la cabeza. Le abrió el cráneo. Los demás lo acabaron de triturar con palos y masas de hierro, hasta dejarlo irreconocible. Luego de bendecirlos y perdonarlos, murió. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIV en 1746. Por eso hoy, 24 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Fidel de Sigmaringa que nos dé valor para enfrentar a los enemigos de la fe católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El 21 de abril de 2019, un atentado terrorista en Sri Lanka acabó con 2 iglesias y la vida de 250 católicos. 4 años después, la iglesia sigue buscando la verdad. El padre Pereira ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU representando a los franciscanos. Denuncia que su país haya paralizado la investigación del atentado cuando comenzaron a saberse detalles del grupo terrorista que estaba detrás. También se desplazó a los 23 investigadores a otra causa. El atentado sucedió en abril de 2019 y en noviembre de 2019 el equipo completo de investigadores, 23, que lideraban la investigación, que estaban buscando los detalles de quién estuvo detrás, cuál era la razón, qué pasaba en este grupo terrorista, todos ellos fueron transferidos y apartados de la causa. El sacerdote tailandés cree que el Estado ha fabricado un caso demasiado aparatoso para no cerrarlo nunca. Consiguieron detener a 25 personas. Pero les imputaron un total de 23.000 cargos. Considera que con tantísimas acusaciones jamás se podrá saber la verdad. ¿Puedes imaginar un caso con 23.000 cargos contra 25 personas? Es solo un lavado de cara porque tardaría más de una vida en simplemente leer los cargos contra ellos. Puede verse cómo hay un intento deliberado para evitar que la verdad salga a la luz. El padre Pereira cree que hay vínculos entre grupos políticos y el atentado terrorista de hace 4 años. Un clima de inestabilidad podría beneficiar electoralmente a los partidos con fama de tener mano dura ante los enemigos del país. Está convencido de que tarde o temprano se sabrá qué pasó. Lucharemos por la justicia y sabremos la verdad. Según nuestra fe, Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y este país será libre de todo el juego político cuando se revele la verdad sobre el ataque de ese domingo. Aunque hay libertad religiosa en Sri Lanka, el padre Pereira sostiene que no todas las confesiones se atreven a criticar al gobierno. La Iglesia ha reforzado mucho su autoridad por su lucha contra las injusticias. Hay recientes ejemplos, como el de Jivanza Peiris, quien protestó contra la corrupción del gobierno, o el cardenal Ranjit, obispo de Colombo, quien pide más democracia. Hemos ganado credibilidad porque nos hemos levantado y dicho, lo que está mal, está mal. Hubo, por ejemplo, recientemente un retraso de las elecciones en Sri Lanka y los otros líderes religiosos no querían decir nada. Pero el cardenal dijo recientemente que eso es inaceptable. Si es el momento de hacer elecciones, ¿por qué retrasarlas? Porque vas a perderlas. A la espera de justicia, la Iglesia en Sri Lanka seguirá buscando una respuesta, aunque sea acudiendo a instituciones internacionales fuera del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo te amo
Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Samuel, capítulo 13. Y estamos en estos versículos de 5, 6, 7, los hombres de Israel que vieron que estaban en apuros, porque ellos reaccionan, ellos se van, ellos quieren pelear, pero en realidad ahí también no es que lo van a recibir con los brazos cruzados, ¿verdad? Jonatán, por una parte, fue suficientemente valiente para lanzar el ataque inicial contra los judíos, pero los hombres de Israel no formaron lo suficientemente valientes para mantenerlos firmes en su realidad, ¿verdad? Ahora él va a tener que sufrir esa realidad.
ese elemento, digamos mejor, ¿verdad? Que justamente el Señor pone en sus manos para que Él pueda realizarse. Entonces aquí lo deja de lado. Porque si uno comienza a desconfiar, si uno tiene miedo, si uno no está seguro de lo que está haciendo, evidentemente que Israel no podría vencer nada. Entonces, con gran temor se escondieron en cualquier lugar que pudieron. Por el miedo que tuvieron, ¿viste? Por el miedo que tuvieron. Eso es lo que el autor se lo y ustedes tienen que subrayar. En este versículo, ¿verdad? Con gran temor estaba en aprieto. Escondieron en cualquier lugar, se escondieron en cualquier lugar que pudieron. En cuevas, en fosas, en aprietos. Se escondieron en cualquier lugar que pudieron. En cuevas de nuevo, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Esto es entonces lo que encontramos, ¿verdad? Así como nos habla la palabra de Dios. Y huyeron hacia el otro lado del Jordán, a la tierra de Gad y de Galad. Este fue el punto bajo para Israel. Aquí hay un deseo, ¿verdad?, de enderezar el camino, de hacer bien las cosas, pero por otra parte también nosotros somos limitados, somos humanos. Y ahí es donde hacemos agua. Ante la propuesta tan linda del Señor, y seguramente que muchas veces ya oían de sí, lo haremos, pero en el momento exacto, se escondieron, por lo tanto, en cualquier lugar que pudieron, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Huyeron hacia el otro lado del río Jordán, a la derecha del río Gad y de Galad. Este fue el punto bajo para Israel. Y entonces, queridos amigos, probablemente muchos de ellos habían pensado lo que realmente necesitamos es un rey. Desde aquí, ¿verdad? Se piensa y se dice, Abelo allí no tenía a ti, Taitashu, Barete, Ponaoñe, Moya, Peñandere, no debe, Peñandere, Ñandere, no de Aba, y Ñandere, Cañandena, Auto Yahana, ni que bella potibes, porque en el diga tu moe. Probablemente muchos de ellos habían pensado lo que realmente necesitamos es un rey, ¿verdad? Lo que necesitamos es un rey. Y detrás de eso es lo que nosotros estamos yendo ahora, ¿verdad? O sea, estamos procurando, estamos buscando, estamos deseando, procuramos ese rey que nos anime, ¿verdad? A nosotros. ¿A qué cosa tiene que animar este rey? Y este rey tiene que animar, ¿verdad? A la comunidad, tiene que animarlos a ellos para que puedan vencer todas las dificultades. Aquí todos tienen que ponerse, ¿verdad? Lo mejor de sí mismo para poder luchar contra ese mal. Mientras nosotros quedamos pecora, ay, entre lleva la ñamaña y nada, ya pues bebé, da ya pues soy, veñan de la pizza, renonde, pe, anda ya pues na peñan de yara, oye, de ciertamente que después los frutos verdaderos de resurrección no sucederán. Porque los frutos verdaderos de resurrección son estos que nosotros estamos diciendo. Aquí se encuentran, aquí está la base del fundamento de la fuerza del Señor. Y bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, vamos encontrando, porque después al final viene diciendo que Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba de miedo detrás de él. Todo el miedo, entonces, aquí que se tiene cuando nosotros no estamos seguros, ¿verdad?, de las cosas que nosotros tenemos que hacer y que estamos haciendo. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy, reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Que el Señor Jesús les bendiga y les mantenga siempre en la caridad y el amor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nosotros, hasta la próxima, volvemos con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.